San Lucas capítulo 17, quiero aprovechar este pasaje del verso 11 hasta el verso 19. San Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Como es un sermón de 11 puntos, lo voy a dar en 3 partes. ¿Sí? Vamos a ver primero 4 puntos, luego otros 4 y al último 3, teniendo cantos y acciones de gracias en los videos de forma intercalada. ¿De acuerdo? Así no se hace tan pesado los 11 puntos. Muy bien, bueno, les invito a que estemos de pie. Vamos a leer San Lucas 17 del 11 hasta el 19. San Lucas 17 del 11 hasta el 19. Voy a leerlo en las dos versiones que estamos manejando. La Biblia de las Américas, San Lucas capítulo 17, 11, dice así. Entonces yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y todos juntos nos unimos en el 19. Comienzo con el 11, dice: y aconteció, la Biblia de las Américas, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en Samaria, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Muy bien, tomen su lugar. Voy a leer ahora en la versión Reina Valera 60 el mismo pasaje, que dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te agradecemos porque tenemos el privilegio, la bendición de contar con ella hasta el día de hoy. Así que tu palabra, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de perfeccionar a los santos, haga su labor el día de hoy. Ayúdame, te lo pido en Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos aquí una historia preciosa, una historia que nos relata el Evangelio de Lucas. Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Y aquí el hombre perfecto, Cristo Jesús, encontrándose con algunas personas, unos hombres bastante imperfectos, unos hombres con bastante calamidad en sus vidas. El primer punto, ¿verdad? O la primera lección que podemos recordar de este año 2017, lo vemos en la primera frasecita que llama nuestra atención en el verso 12. Dice, bueno, el 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba ahí entre la frontera entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La primera situación, la lepra, una enfermedad terrible en esa época, era un mal incurable. Era una situación de que si una persona adquiría o tenía esa enfermedad, tenía que salir fuera del campamento.
realmente las primeras normas preventivas o de higiene nos surgen muy fuertemente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Cuando una persona tenía una enfermedad, para no contagiar a toda la comunidad, tenía que salir fuera de la comunidad. Cuando se aliviaba o pasaba por esa situación de contaminación, regresaba otra vez al campamento, y de ese modo permaneció la comunidad israelita, hebrea, saludable mucho tiempo. Pero cuando era lepra, la situación era muy triste. La persona tenía que ir a vivir fuera ya de por vida. No podía regresar a la comunidad. La lepra le distanciaba de su familia, le distanciaba de la sociedad, le distanciaba de sus amistades, de todo, de su trabajo, de sus lugares que amaba, o sea, de todo. Entonces, estos hombres eran leprosos. Y esto, mis hermanos, nos recuerda, ¿verdad?, que el pecado es un cáncer espiritual incurable por el ser humano. Miren que cuando se habla de tipos en las Escrituras, la lepra es un tipo, ¿verdad?, del pecado. Así como aquella enfermedad no podía ser curada por ningún ser humano, y la enfermedad tendía a hacer separación entre los que estaban sanos y aquellos que estaban con esa enfermedad terrible, del mismo modo, el pecado es un cáncer espiritual incurable por el ser humano. ¿Sí? El pecado es una realidad en la vida de las personas. Si una persona dice, pues yo no creo en el pecado, pues asómese a la ventana, vea unas noticias en internet y creo que al rato puede pensar diferente. Es terrible cómo la raza humana está contaminada por ese cáncer espiritual, y es algo que va carcomiendo de manera impresionante a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. El pecado es la desgracia del ser humano. El pecado es la gran falla de cada ser humano. Miren que nosotros podemos aparentar cierta perfección. El ser humano siempre ha buscado superarse de una o de otra forma, a través de sus estudios académicos, a través de sus logros financieros, pero la realidad es que cada ser humano está contaminado con el pecado, y el pecado es la afrenta de las naciones. Es terrible cómo el pecado va haciendo estragos a nivel personal, a nivel relacional, a nivel nacional, a nivel social. Y estos hombres eran hombres que llegaron y entendían cuál era su condición. Y esa enfermedad les tenía en una situación incurable. Pero mire, segunda lección. Dice la Escritura que eran leprosos, y dice los cuales se pararon de lejos. Como una persona se sabía, cuando una persona se sabía que era leprosa, entonces no podía acercarse a nadie. No podía acercarse a aquellos que quería, no podía una vez más abrazar a sus hijos, no podía besarles, no podía tener ese contacto con ellos. ¿Por qué? Porque podía contagiar y hacerle un mal muy grande a aquella persona que tanto amaba. Pero entonces ellos eran condenados a estar separados, a estar aislados, a estar marginados. Y ¿sabe qué, mi hermano? También esto nos recuerda que el pecado separa. Romanos 3:23, el apóstol San Pablo diría más tarde, después de este evento en que el Señor Jesús participa, diría él: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efectivamente, y es algo normal, porque si Dios es un Dios santo y Él no tiene nada que ver con lo pecaminoso, y nosotros somos seres tan llenos de fallas y de pecado y de desobediencia en nuestra vida, pues entonces, ¿cómo puede haber compañerismo entre ese Dios santo y entre nosotros como seres humanos pecadores? Imposible. El pecado es una barrera entre Dios y el ser humano, porque Dios es santo. En Isaías capítulo 59, si usted va por favor allí a Isaías capítulo 59, hay un pasaje interesante que dice el verso 1: He aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa. El pecado separa a Dios del ser humano, porque Dios es santo. Pero también el pecado muchas veces separa a las familias. El pecado muchas veces separa a las personas de la sociedad en que viven. Si una persona comete un delito, se convierte en un criminal, va a ser separado de la sociedad y va a ser recluido en otro lugar, en una cárcel, en una penitenciaría. El pecado separa. Como en aquel tiempo, ¿verdad? Aquella enfermedad separaba a las personas. Hoy entendemos que también espiritualmente hablando, el pecado separa a las personas. Tercer punto, un detalle muy interesante que surge aquí, en San Lucas 17:16. Se nos dice que de los 10 leprosos, uno era samaritano y los otros 9 eran judíos, obviamente. Miren qué interesante en todo esto. Aquí nosotros aprendemos que en la pena o en la tragedia sí se puede estar juntos, ¿verdad? Miren, los judíos y los samaritanos eran dos grupos étnicos que no se juntaban para nada. Se descalificaban mutuamente. Ellos tenían un racismo de un grupo para con otro impresionante. Un judío no se podía sentar a comer con un samaritano. No, ni siquiera, no me toques, lo vas a contaminar. Era un asunto tan terrible, tan espantoso de racismo entre estos dos grupos. Pero qué terrible, cuando llegaba la lepra, no hay racismos. Cuando llega el infortunio, cuando llega la tragedia, ¿verdad? Mire, ahí estaban juntos estos leprosos, todos ellos juntos. Mis hermanos, la tragedia o el infortunio debe ser siempre una oportunidad para permanecer juntos aún como grupo. Sé que muchas veces en este año ha habido a través del grupo, a través del chat, mensajitos: hermanos, oren porque esta persona va a ser operada o porque esta persona está enferma. ¿Y qué hacemos en estos casos, en estos tiempos, cuando se presentan situaciones de infortunio? Nos unimos, buscamos estar juntos. Sí. Y mire, qué triste en este caso que se tenía que llegar a un punto de una enfermedad tan espantosa para que se separaran los problemas de separación racial como tenían los judíos y los samaritanos. Pero también, número 4, dice San Lucas 17:13, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y dice el verso 13, y alzaron la voz. La cuarta lección que aprendemos esta mañana, y aquí vamos a dar después el primer espacio, ¿sí? La necesidad de oración. ¿Con cuánta vehemencia puede clamar una persona pidiendo ayuda cuando sabe que está necesitada? ¿Sí? Hace unos días atrás estaba Misael ahí en su cuarto y yo estaba atareado leyendo aquí la escritura y sacando unas notas de unos comentarios teológicos, y de repente escucho la voz de mi hijo: papá, ven por favor. Estoy estudiando, ¿qué quieres, hijo? Papi, ven por favor. Sí, espérame. Papá, ven, por favor. Entonces ya oí el cambio de tono de voz y ya me levanté y fui. Le había sacado por ahí un cajón y se le estaba cayendo y se me estaba cayendo encima y ya estaba tratando de sostenerlo, ya no aguantaba por ahí. ¡Ay, por favor! Ya llegué. Al principio fue tranquilo, ¿verdad? El pedirme que atendiera. Pero yo creo que ya se iba poniendo más complicado, se iba sintiendo más peso del cajón sobre su cuerpo. Y, ¡ay, papá, ven, por favor! Sí, cuando estamos en necesidad pedimos ayuda con vehemencia. Miren, ¿por qué las personas no oran? Porque no ven su necesidad. Muchas veces nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué la gente no clama a Dios? Porque no sabe el peligro del pecado en su vida. ¿Por qué la gente puede vivir confiando simplemente en su humanismo, diciendo: yo soy el mero mero matancero?
Yo soy el mero bueno y todo puede salirme bien, todo depende de mí. ¿Por qué la persona llega a tener un egocentrismo terrible y hasta peligroso? Porque no sabe lo peligroso que es el pecado. Aquellos leprosos sabían exactamente cuál era su condición. Sabían que en cualquier momento ellos podían morir. Pero entonces sabían también de Jesús y clamaron y ellos gritaron, ¿sí? De esas veces que usted pide ayuda con vehemencia, con una situación de que no da lugar a decir, ¿querrá que yo vaya? No. Ven, por favor, ¿verdad? Atiéndeme, por favor, ayúdame, por favor. Y ellos 10 gritaron. Y no era para menos. Un leproso era un cuadro terrible, un leproso era un cuadro triste. Su piel se caía a pedazos. La enfermedad anulaba el sistema nervioso de manera terrible que ellos ni siquiera se podían estar quemando y ni siquiera sentir que se estaban quemando. ¡Qué espantoso! Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura, y alzaron la voz. Y ese alzaron la voz habla que ellos gritaron, ayúdanos, ¿verdad? Alzaron su voz. Y esto, hermano, nos recuerda la necesidad imperiosa que tenemos siempre de orar, de clamar a Dios, de seguir tocando al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Nunca deje su vida de oración. Siempre ore al Señor. Cada día encomiéndese a su Padre Celestial. En las circunstancias buenas agradezca y ore, pero en las circunstancias también difíciles agradezca y ore y pida, solicite la ayuda de Dios. Ay, hermanos, qué triste es ver personas que oran siempre las mismas palabras, oran siempre del mismo modo. Así que no captan a veces su necesidad para clamar a Dios. Orar a Dios no es elaborar en un papel o de alguna forma una oración muy gramáticamente adecuada, con una excelente sintaxis. No. Clamar a Dios por ayuda. Solicitar de Él el apoyo, la fortaleza. Así que, mis hermanos, estas primeras 4 lecciones. El pecado es un cáncer espiritual incurable por el hombre. El pecado separa. En la pena o en la tragedia hay que seguir estando unidos. Y alzaron su voz. Estos leprosos nos recuerdan la necesidad de orar. Muy bien, oramos. Lectura dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Hemos visto, lección 1, el pecado es un cáncer espiritual incurable por el hombre. Lección 2, el pecado separa, solo recordando, ¿verdad? Lección 3, en la pena o en la tragedia es bueno estar juntos. Lección 4, la necesidad de oración, como acabamos de ver ahí en el verso 13, dice, y alzaron su voz. Y en el verso 13, ¿verdad? La segunda parte dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos algo hermoso. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Encontramos que estos hombres, hermanos, que estaban con esa enfermedad de lepra, que estaban marginados, que ni siquiera podían acercarse, que se pararon aún de lejos, habían oído de Jesús. Habían escuchado de Él, por eso se animaron a gritar, sabían, tuvieron sin duda algún tipo de referencias con respecto a Jesús. Y mire, aquí en este pasaje nosotros vemos la exclusividad de Jesucristo. ¿Sí? Jesús iba con sus apóstoles, hermanos. Jesús iba con varias personas, era ya camino a Jerusalén para la última etapa en que Él iba a ser sacrificado. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos hombres no gritaron Jesús, Pedro, Juan, Jacobo. No, Jesús exclusivamente. Vemos la exclusividad del Señor Jesucristo. La exclusividad en primer lugar como destinatario de nuestras oraciones, hermanos. Amén. De veras, clamar al Señor Jesús.
clamar a Dios, clamar a Él, dirigir hacia Él nuestras oraciones, dirigir hacia Él nuestras plegarias. Dios debe ser el objeto de destino de nuestras oraciones. Hacia allá deben ir dirigidas nuestras voces cuando solicitamos la ayuda. Pero también Jesucristo no únicamente es exclusivo como destinatario de nuestras oraciones, Jesucristo es exclusivo como maestro. Ninguno como Él para esta vida y para la venidera, para enseñar cuestiones de la vida aquí en este mundo y para asegurar nuestra vida en el reino venidero. Solo Él, excelente como maestro. Nicodemo se acercó a Él de noche y le dijo: Rabí, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ay, mis hermanos, pero cuánta necedad hay en el corazón de nosotros como seres humanos y no queremos ser enseñados. Muchas veces el ser humano es tan cabezón, ¿sí? Muchas veces el ser humano es tan terco, ¿sí? No queremos las clases del maestro. No queremos a veces la enseñanza del maestro. Yo recuerdo que cuando estaba viendo un análisis de datos en estadística, yo lo hacía por un método tan largo y me fastidiaba tener que hacer todo aquello. Y ahí iba escribiendo, y era muy largo aquello. Y un día me ve un maestro yo sabía que era una eminencia en estadística, y se acerca: ¿qué estás haciendo? Pues aquí con todos los datos, tengo que sumar y revisar y checar, el análisis estadístico. Dice: ¿por qué lo estás haciendo así? Es muy largo. Pierdes mucho tiempo haciéndolo de esa manera. Es la única manera que me sé. Mira, no me enseñó un método tan rápido para hacerlo. ¡Qué barbaridad! ¡Pero rápido! Digo: ¿por qué no me había enseñado eso? Dice: no, es que primero la sopa y luego el postre. Pero él me había enseñado el método largo, pero también me enseñó el método corto. Si yo hubiera sido un soberbio, ya me lo sé lo que me enseñó. Ya me sé el método, es largo, pero ya lo sé, no se acerque, ya lo aprendí. Hubieran seguido batallando con aquello. Pero al acercarse y enseñarme de una forma más rápida, cómo me benefició. Y el ser humano saldría altamente beneficiado si hiciera caso a las enseñanzas del Señor Jesús. Y nosotros como cristianos, de veras, hermanos, ¿cómo podemos ser bendecidos si hacemos caso a las enseñanzas de Cristo? Aquellos leprosos alzaron la voz: Jesús, maestro. Jesús es exclusivo como destinatario de nuestras oraciones, exclusivo como maestro, pero también exclusivo como proveedor de misericordia. Ellos gritaron: ten misericordia de nosotros. Esta frase es preciosa porque reconocemos que misericordia y gracia siempre están conectadas. Misericordia y gracia son dos palabras que son primas hermanas, o son hermanas, o son parientes cercanos. La misericordia es el trato que Dios nos da de no castigarnos cuando merecemos ser castigados por nuestros pecados. Eso es misericordia. No darnos el castigo que merecemos. Y gracia es el trato tan favorable que Dios nos da de bendecirnos con su salvación cuando no la merecíamos. Misericordia, no darnos lo que sí nos merecemos. Gracia, darnos lo que no nos merecemos. Amén. ¿Se da cuenta qué hermoso? Y Jesucristo tiene la exclusividad como proveedor de misericordia. Como proveedor de misericordia. La siguiente lección, 17:14a. Dice: cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Dos cosas aquí en esta frase que podemos encontrar o recordar como lección. Jesucristo es todopoderoso. Mire, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús no estaba sujeto a un método exclusivo para sanar a las personas? En alguna ocasión Jesucristo le dijo a una niña: levántate, ¿verdad? En alguna otra ocasión tocó a una persona para que fuese sanada.
En alguna otra ocasión hizo lodo con su saliva y se lo untó a los ojos de uno que estaba ciego y lo mandó a que se lavara el estanque. Aquel va, se lava y regresa viendo. ¿Se dan cuenta la variedad? Uno dice, oye, el ser humano siempre es muy dado a buscar metodología. Dímelo en 3 pasos. Dímelo, y ahí están desde las recetas, ¿verdad? Para hacer un ponche o un pavo, no sé, ¿verdad? Pero queremos paso por paso las cosas. Y a veces las personas quieren encontrar también así una manera en el sentido de controlar a Dios, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Paso 1, si le digo Diosito, yo creo que se va a ablandar. Paso número 2, si le digo que me haga un super favor y le voy a dar una super ofrenda, a lo mejor entonces sí me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. No. Mire que Jesucristo no está sujeto a una metodología o a un método. Él es todopoderoso. Lo mismo sanó a una persona hasta distancia. Cuando, oye, mi hijo está gravemente, no, mira, cuando llegues ya va a estar bien. ¿Cómo? Ni siquiera lo vio. Jesucristo es todopoderoso. Y aquí ni siquiera les dijo, sí van a ser sanados. Sí, miren, ahorita los toco a cada uno donde están sus problemas de las llagas terribles de lepra y van a quedar. No, les digo, vayan a los sacerdotes y muéstrense a ellos. ¿Por qué tenían que ir allá? Bueno, ahí lo vemos en el siguiente punto. Lo primero es, Jesucristo es todopoderoso, no está limitado a un solo método. Nada más les dijo, vayan para allá, muéstrense a los sacerdotes. Muy bien, continuamos. Siguiente lección. En esta misma fase, ir mostrados a los sacerdotes, tenemos la siguiente situación. La ley no puede sanar ni salvar, solo indica si estamos bien o mal. ¿Sí? Cuando Cristo les dijo, id y mostraos a los sacerdotes no podían hacer nada para curar a aquel leproso o a aquellos leprosos. Lo único que los sacerdotes podían hacer era verificar si la persona estaba sana o enferma y declararlo limpio para que pudiera integrarse otra vez a la sociedad y pudiera entrar al pueblo. Pero el sacerdote, representante de la ley mosaica, no podía curarlos. Solamente decir, ya están bien o siguen mal. Y así son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pueden salvar a ninguna persona por cumplirlos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos solamente nos dicen si estamos bien o estamos mal. Nos dicen, mentiste, estás mal. ¿Sabes qué? Deshonraste a tu padre y a tu madre, estás mal. Lo honraste, pues estás bien. Pero no pueden salvar, o en este caso no podían sanar a una persona. Pero Cristo Jesús les dice, vayan para allá. ¿Para qué? Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, ¿sabe qué? Va a estar bien con la ley de Dios. Porque Cristo es el que sana, Cristo es el que transforma, Cristo es el que arregla la situación, de tal manera que entonces la ley puede dar fe, pues ya están bien. ¿Se da cuenta qué hermoso? Por eso, id y mostraos a los sacerdotes. Fueron enviados precisamente para allá. Y muy bien, un último punto de este mensaje a pausas. Dice el verso 17, 14, la última parte. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren qué bonito. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mis hermanos, la obediencia a la palabra de Dios siempre va a traer bendición. A lo mejor ellos esperaban, oye, pero ni siquiera nos tocó. Yo había oído que había tocado a una persona y lo sanó. Ahora no, pues dice que vayamos. Empezaron a ir para allá. Ya ni siquiera se acercaron a él. Obedecieron lo que él dijo. Y mire qué hermoso, que la escritura está, mis hermanos, para ser obedecida. La palabra de Dios, qué bueno que la podamos leer, pero qué hermoso, mayormente, que la podamos poner en práctica. Qué hermoso que podamos ser obedientes a la palabra. Y ellos, mientras iban, mientras obedecían, mientras hacían caso a la palabra de Dios, fueron bendecidos. Fueron bendecidos. La obediencia siempre va a traer bendición. Mi querido joven, la obediencia trae bendición. Incluso cuando el obedecer es, mi hijo, ayúdame a lavar los trastos. No, aún ahí, te aseguro. Yo no le veo bendición, hermano, cuando estoy... No, ¿en serio? Sí, de verdad, hermanos. Uno a veces no sospecha lo precioso que Dios va amoldando el carácter de una persona, va fortaleciendo la vida de una persona cuando obedece a lo que Dios dice en su palabra.
bastante hermoso, siempre habrá bendición. Oh, hermano, pero Juan el Bautista obedeció y perdió la cabeza, fue decapitado. ¿Cómo me explicas eso? Pues bueno, eso lo podemos arreglar con Filipenses 1:21. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Pablo decía que estar con Cristo era muchísimo mejor. La muerte de los santos nunca será considerada como una tragedia. Dice la palabra de Dios en los Salmos que estimada es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Aún una enfermedad, una situación difícil, pero en el camino de la obediencia será de bendición. Yo les he contado que hace años fui a visitar a un hombre que estaba enfermo. Era un señor que ya tenía bastante dificultad en su cuerpo, escuchaba poquito, miraba ya también muy poco. Y yo en aquella época que iba a visitarlo rebosaba de bastante juventud. Sí, nunca me he jactado de musculatura. ¿Y sabe qué? Iba yo caminando, ¿qué le voy a decir a este pobre viejito? Está tan mal, ya casi tampoco ve, ya casi tampoco oye, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo puedo presentarle algo que le pueda ser útil? Oiga, llegué y yo recuerdo que fue una visita inolvidable. Hermano Samuel, qué bueno que vino a visitarme. Yo no le conocía a él, había llegado ahí por referencia de su hija. Pero en ese rato que estuve con él me enteré de que había sido en sus tiempos un pastor de jóvenes, que había sido en su época un maestro de escuela dominical. Siéntese, hermano, qué bueno que está visitándome. ¿Ha leído su Biblia últimamente? Caray, sí, la he leído. ¿Sabe cuántas veces cayó fuego del cielo? A ver, lo quiero escuchar, dígame. Pues cuando Elías oró, y cuando Salomón oró, lleva 2, son 7, dígame las que faltan. Óigame, me trajo toda la hora y media que estuve ahí haciéndome preguntas, y el hombre tenía una memoria de las cuestiones bíblicas impresionante. Ahora yo me fui en la casa, esa casa bien bendecido, ¿no? Qué bárbaro. Ver un hombre que ya casi no veía, que ya casi escuchaba muy poco, con su salud un tanto quebrantada, pero con un espíritu precioso, apoyado en la palabra de Dios. Había sido su camino de obediencia a Dios, y aún en su enfermedad, aún en sus limitaciones físicas, ¿cómo me fue de bendición a mí escuchar? Y luego así medio que yo abría mi Biblia y vio que la tenía rayada, marcadita. Me gusta mucho marcar mi Biblia. Y me dice, hermano, no raye su Biblia, memorícese todo lo que quiera aprender. Cómo disfruté ese día. Y aún el quebrantamiento físico, la dificultad en sus sentidos, ese hombre no dejaba de ser bendición. Mis hermanos, nunca una persona que le haga caso a Dios va a quedar defraudado. Nunca una persona que siga las instrucciones del Señor va a quedar sin bendición. Inclusive puede ser que en esta vida a lo mejor no reciba, si quiere, a lo mejor algo que usted esperaría como bendición, pero le aseguro que hay bendición siempre en la obediencia. Dice que mientras iban, al hacerle caso al Señor y mostrados a los sacerdotes, mientras iban, fueron sanados, fueron curados. Hasta aquí le dejamos, oramos. Al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los últimos 3 puntos o las últimas 3 lecciones que podemos recordar de este 2017 es
Bueno, mis hermanos, del verso 15 y 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. La lección 9 la tenemos allí. Si una persona ha sido bendecida por Dios, ¿recuerdan? En obediencia fueron bendecidos. Pero si una persona ha sido bendecida por Dios, esto implica volver. Volver. Miren, hermanos, que me ha tocado a veces personas que han hecho alguna solicitud de oración a Dios. Hermano, pídele a Dios que me dé un trabajo. Y Dios les ha dado el trabajo. Y ya nunca volvieron al templo. Ya nunca volvieron a la iglesia. ¿Es eso gratitud? Fíjense bien, hermanos. Ser bendecido por Dios implica volver. Los 10 iban corriendo a mostrarse a los sacerdotes y en el camino fueron milagrosamente sanados. En ese ir corriendo y ver que ya la piel estaba reestructurada, que sus manos estaban limpias. Oye, eso tuvo que hacerlos detenerse. Y parece ser, por lo que está implícito en este pasaje de manera indirecta, que se detuvieron para decir: mira, que ya. ¿Qué? Vamos a regresar a dar gracias. No, vamos a mostrarnos a los sacerdotes. Dice que nada más uno volvió. Nada más uno volvió. Ser bendecido por Dios implica volver. Volver. Mis hermanos, cuando una persona ha sido perdonada de sus pecados, vuelve ante aquel que le ha hecho ese gran favor. Cuando una persona ha sentido ya paz en su corazón, tiene que volver. Tiene que volver, mis hermanos. Ser bendecido por Dios implica glorificarle. Ahora, mire, Dios toma el centro de nuestra adoración. Si antes podíamos admirar un montón de cosas y hasta a mí mismo, qué bonito soy, qué bien me veo, ¿verdad? Si antes éramos nosotros el centro de nuestra adoración, cuando realmente Cristo llega a nuestra vida y toca nuestros corazones, sana nuestra vida espiritual, nos perdona nuestros pecados, limpia nuestras transgresiones, volvemos y entonces Él se hace el centro de nuestra adoración. Los cantos, hermanos, que estamos cantando no son relleno, nunca son relleno, es parte de glorificar a ese Dios que también nos ha tratado, que nos ha dado misericordia y nos ha dado gracia. Cantar a Dios es la respuesta a lo que Él ha sido en favor de nosotros al derramar la sangre de su Hijo en nuestro beneficio y para salvación. Ser bendecido por Dios implica volver, implica glorificarle, dice, implica humillarse ante Él, porque dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Hágame el favor, cuando un samaritano se iba a hincar ante un judío, cuando la situación de los problemas raciales era tan brutales que no, o sea, te quiero, pero te quiero matar, o sea, te quiero, pero te quiero amolar. Pero este hombre ve la dimensión de quién es Jesús. Vuelve, le glorifica, le alaba, y dice que se humilla. Dobla sus rodillas, pone la cara ahí en el suelo, allá a sus pies. Llegó con la actitud correcta, humillándose ante Él, y llegó al lugar correcto, a sus pies. Humillarse ante Dios, hermanos, es el reconocimiento de que Él es un Dios tan grande, tan soberano, tan puro y tan santo, y que nos ha hecho y que nos ha tratado con grande favor, perdonándonos hasta cosas horribles, hermanos, situaciones oscuras en nuestra vida, situaciones que no queremos ni recordar. Y el reconocimiento de su grandeza, de lo enorme de su magnificencia. Humillarse es una respuesta natural de aquel que entiende quién es Dios y lo que ha hecho por Él. Dice, se postró rostro en tierra a sus pies.
Hermanos, ser bendecido por Dios implica también darle gracias. Y dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dándole gracias. Dar gracias es una virtud rara en esta época. La gente hoy en día se maneja, me lo merezco. La gente hoy en día, tengo derecho a. Es muy fuertemente egocéntrico el ser humano en esta época. Dar gracias es una virtud rara, pero ¿sabe qué? La gratitud es una virtud que caracterizó a los siervos de Dios más grandes. La gratitud es una de las cosas que se manejan fuerte y ampliamente en el cielo. La gratitud hace bien a las personas aquí en la tierra. ¿Cuántas veces somos más llevados a la tristeza y la depresión por codiciar aquellas cosas que no tenemos en vez de agradecer por las muchas que Dios nos ha dado? Las muchas que Dios nos ha dado. Entonces, ser bendecido por Dios implica volver, regresar, glorificarle, humillarse ante Él, darle gracias. La siguiente lección, la penúltima, Lucas 17, 17 y 18. Respondiendo, miren qué frase tan triste, qué frase tan triste de parte del Salvador. Dice el verso 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La lección 10 es que la ingratitud de la raza humana es impresionante ante la maravillosa gracia común. Miren, Dios hace salir, al decir gracia común, estoy hablando que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios otorga, si una persona, mire, aunque es incrédula, si una persona entiende que 6 días trabajarás, Dios le bendice, porque entiende que debe trabajar. ¿Sí se da cuenta? Y la gracia común, o sea, el que Dios ayuda a las personas, aún en su vida material, aún en esta vida, aún sin ser creyentes, aún sin ser cristianos. Dios hace salir su sol para buenos y para malos. Lo triste es que la raza humana es tan ingrata y no reconoce aquellos favores que Dios día con día le da. Y por eso la pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Hermanos, que nunca se hable así de nosotros como hijos de Dios. Si el ser humano desprovisto de fe, sin esperanza, sin Dios, es ingrato, que Dios nos permite, que Dios nos permita, Señor, permíteme tener la virtud de ser agradecido. Den las gracias, me dijo, cuando le dan el plato de comida. Gracias, gracias. ¿Sí? Cuando le atendieron por ahí en casa. Den las gracias a sus maestros, den las gracias. Sí, y sobre todo denle muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque la raza humana es ingrata. Y ahí está esa pregunta que queda fuertemente en el Evangelio de Lucas. Pues no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Y esa pregunta sigue al aire todavía hasta el día de hoy. Tanto beneficio que recibe la raza humana de parte de Dios. Pero son muy pocos que en su momento se detienen para volver, glorificar, humillarse y agradecer. Por último, miren, la última lección es preciosa. El pecado horrible, el cáncer espiritual, solo puede ser sanado por Jesucristo. El Señor Jesús no les quitó el milagro de ser sanados a los otros 9. Quedó confirmado. Les hizo el favor, les bendijo de todos modos, aunque no hubo en su interior el deseo de regresar. Pero el que regresó no únicamente había recibido una sanidad física, el que regresó tuvo sanidad espiritual. Porque dice la Escritura, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
La Biblia de las Américas dice: tu fe te ha sanado. La Biblia Reina Valera dice: tu fe te ha salvado. Porque la sanidad del alma es la salvación que el ser humano necesita. El día en que todo ser humano se presente delante de la presencia de Dios, cuando Dios lo llame, no va a tener excusa, porque fue objeto de su gracia común. Dios hizo salir su sol sobre justos e injustos. Dios hizo llover sobre justos e injustos. Dios dio fortaleza para trabajar, para tener que comer. Pero solamente aquellos que al mirar el milagro en su vida regresaron. Miren, también en este caso dice: tu fe te ha salvado. Recibió una sanidad espiritual. Y gracias, hermanos, a Dios, porque si alguna vez podemos dar gracias al Señor porque me ayudó en la escuela, porque pasé un examen, porque hoy tuve que comer, porque tengo un lugar donde dormir, esas son cosas secundarias, esa es gracia común. Pero de lo que siempre debemos dar con todo amor y esmero y devoción es por la gracia salvadora. Por la gracia salvadora, porque Él nos ha salvado. Solo Él otorga gracia salvadora. Puestos de pie una vez más, veamos 11 cosas interesantes. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ha tenido Dios misericordia de usted? Amén. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano, un extranjero. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy debemos de cerrar, mis hermanos, sobre todo agradeciendo a Dios. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros tenemos una lista larga de motivos de oración. Quisiésemos que Dios interviniera de manera inmediata y espectacular en cosas que nos quitan el sueño, tal vez, que nos preocupan. Pero mis hermanos, hoy recordemos, como este hombre, que Dios le hizo un gran favor. Y si Dios en un momento dado parece que está silencioso ante esa petición específica que tiene y que no ha resuelto como usted quisiera haber ya ahí arreglado ese asunto, Dios sí le ha salvado. El Señor sí le ha dado a Jesucristo. El Señor sí le ha dado vida eterna. El Señor sí se manifestó de manera patente en su vida este 2017, supliendo todas sus necesidades. No seamos ingratos. Oremos agradecidos a Dios. Gracias, Dios, por